La idoneidad de este hábitat y conocer sobre todo las variables ambientales, ¿no?, que describen cuál es el nicho ecológico del pino alepensis. La idea inicial no era tanto generar una cartografía actual o histórica, sino ser capaces de proyectar esas variables ambientales a futuro y ver cómo va cambiando, ¿no?, el hábitat del pino carrasco a lo largo del tiempo debido a los efectos del cambio climático. Y luego nuestra segunda línea de trabajo pues ha sido el seguimiento y decaimiento de los eventos de decaimiento o de eventos de pérdida de vigor en los pinares, por ejemplo, con estos que hemos estado viviendo los años 2023, 2024 debido a las sequías severas. Y bueno, en esta segunda línea de trabajo sí que nos hemos centrado en utilizar técnicas de teledetección de las que vamos a hablar después y que bueno, que ya se ha hablado anteriormente, ha hablado Esteban. En la metodología voy a pasar por ella un poco por encima. En cuanto a la determinación del hábitat idónea del pino alepensis, hemos recurrido a los modelos de distribución de especie. Y estos modelos de distribución de especie, bueno, hemos utilizado este paquete de R, Biomod2, y para poder ejecutar este paquete necesitamos una serie de inputs, ¿no? Por un lado necesitamos las presencias y las ausencias de las especies, ¿no? Y por otro lado las variables ambientales. En cuanto a las presencias y las ausencias, lo que hemos utilizado son datos del Inventario Forestal Nacional, del tercer inventario. Sé que en algunas zonas, creo que ha sido en el sudeste de la península, se han utilizado fuentes de datos adicionales para complementar las ausencias de pino carrasco. Y luego, en cuanto a las variables ambientales, se han utilizado dos tipos. Por un lado, las variables edáficas y por otro lado, las variables climáticas. En cuanto a las variables climáticas, se han utilizado unas 19 variables climáticas más comunes, centradas principalmente en temperatura y precipitación. Son las que utiliza habitualmente WorldClim. Y lo que hemos hecho ha sido proyectarlas. Se han generado todas estas variables con datos procedentes de la Fundación para la Investigación del Clima y lo que hemos hecho ha sido proyectar estas variables ambientales en los distintos escenarios socioeconómicos propuestos por el IPCC. Todas estas variables se meten en un promedio de unos 23 modelos climáticos a nivel global y de los cuales nos quedamos con el modelo que está funcionando mejor. Nos quedamos con ese modelo y además se hace un análisis de multicolonialidad de variables para seleccionar solo aquellas que nos están explicando mejor cuál es el hábitat idóneo del pino. En este caso, pues salió el pH del suelo, la temperatura mínima del mes más frío, la precipitación del trimestre más seco, la textura del suelo y la profundidad del suelo. Como los resultados principales que hemos obtenido, pues hemos visto que la idoneidad histórica se ajusta bastante bien a la distribución actual del hábitat, si bien tenemos que eliminar, ¿no?, todas aquellas zonas que están ocupadas por zonas agrícolas e incluso también se identificaron algunas inexactitudes en zonas en las que originalmente no corresponden al hábitat idóneo del pino alepensis, pero sí que se habían realizado plantaciones. Y por otro lado, ya si miramos a futuro, pues vemos que con el cambio climático va a tender a aumentar la superficie del hábitat. ¿Por qué? Porque va a tender a extenderse hacia zonas que históricamente han sido más frías. Esto plantea un reto al hábitat, ¿no? Y es si va a ser capaz de migrar a la misma velocidad que migran los cambios en las condiciones ambientales debido al cambio climático. Y pues por ello estamos aquí, ¿no? Tan necesarias son todas las actuaciones adaptativas para conseguir migrar el hábitat del alepensis. Por otro lado, pues sí que se proyecta en la zona en la zona más árida y semiárida del sudeste peninsular, pues una desaparición progresiva del hábitat. ¿Cómo deberíamos continuar estos trabajos? Pues la realidad es que necesitamos hacer un diagnóstico permanente. La realidad es que los datos mejoran,
los modelos mejoran. Actualmente ya tenemos los datos del cuarto inventario forestal nacional, por lo tanto podemos mejorar los datos de entrada, las presencias y las ausencias. Las variables ambientales también van mejorando los modelos que nos ayudan a pasar de datos puntuales a datos continuos, y asimismo van mejorando, ¿no?, la definición de los escenarios futuros. Luego, es un diagnóstico que tenemos que intentar hacer de forma continuada. En cuanto a nuestra segunda línea de trabajo, que consiste en identificar, ¿no?, el decaimiento en estas masas de pino carrasco, pues desde un principio teníamos claro que queríamos trabajar con técnicas de teledetección. Podíamos trabajar a distintas escalas, podíamos partir de una escala local, trabajando con dron, o a una escala más global, trabajando con imágenes de satélite, o una escala más intermedia, trabajando, por ejemplo, con datos aeroportados. La realidad es que la distribución de la Lepensis en todo el este de la península Ibérica y Baleares, pues hace que la escala global, los datos con dron, pues que no fueran los adecuados. Y ya enseguida nos dimos cuenta que queríamos trabajar con imágenes de satélite por varios motivos, sobre todo frente a imágenes aeroportadas, por ejemplo, y es que tenemos un gran número de imágenes, tenemos series temporales muy largas que nos van a proporcionar mucha información. Este tipo de decaimiento tan sutil no es fácil identificarlo a través de 1, 2, 3 o 4 imágenes de satélite. Necesitamos series temporales muy largas y ser capaces de analizar esas series a lo largo del tiempo. La resolución espacial, tanto de Landsat como de Sentinel, nos encajaba bastante, 30 y 20 metros de resolución. La resolución espectral también, tienen varias bandas, todas ellas en lugares muy específicos del espectro electromagnético que nos van a dar información muy relevante. El coste son imágenes que son gratuitas y actualmente tenemos una gran capacidad de computar, de hacer ese procesamiento en la nube. Entre las imágenes Landsat y las imágenes Sentinel, finalmente nos decantamos por utilizar imágenes Landsat por el hecho de que la serie temporal era mucho más larga. Nuestro objetivo era estudiar la serie temporal entre el 2003 y el 2024 y eso Sentinel no nos lo permitía. Así que hicimos pruebas con Sentinel y todavía necesitamos, digamos que deberíamos seguir trabajando en ello cuando la serie temporal sea todavía un pelín más larga. Pero ya se pueden hacer cosas bastante interesantes con Sentinel. Uno de los primeros retos que nos encontramos, primero nos encontramos que había muchísimas bases de datos, tanto a nivel nacional como a nivel regional, ¿no? Que bases de datos de daños, ¿no? Que pensamos que vamos a poder utilizar de cara a calibrar nuestros modelos y de cara a la validación. La realidad de todas ellas es que en ningún caso fueron diseñadas con el objetivo de utilizarlas en estudios de teledetección. Entonces, todas ellas son muy diversas. Pues tenemos estas primeras aquí de la izquierda, ¿no? Que hacen el inventario, ¿no?, de forma en clústeres. Esta segunda, ¿no?, que año a año se digitalizan polígonos en función del daño, del grado de afectación, pero no coinciden año a año los polígonos. En el tercer caso, pues tenemos una parcela que, por ejemplo, no es uniforme en cuanto a sus características, por ejemplo, fracción de cavidad cubierta y caminos en medio. Hay otras parcelas que tienen radio móvil, si bien esto es fácil de solventar para cuando lo queremos utilizar en teledetección. Y luego estas últimas, que son polígonos más o menos aproximados, pero también no cumple homogeneidad en cuanto a la fracción de cavidad cubierta, por ejemplo. Incluso hay cultivos que se van metiendo. Con todo esto, sí que creemos que es imprescindible contar con parcelas armonizadas, ¿no? Tenemos que aprender a armonizar estas parcelas para hacer uso de ellas. Necesitamos que estén bien localizadas en el terreno. Nos encontramos sobre todo, no tanto con los datos más actuales, sino quizá con los datos más antiguos, que encontrábamos problemas de posicionamiento. Y esto nos llevó a encontrarnos con unos primeros problemas por los que decidimos dejar estas parcelas de lado, ya que teníamos programado una visita, un inventario de campo, que luego hablaré de él. De cara a estudios de teledetección, pues sí que creemos que estas parcelas tienen que ser diseñadas con unos criterios de uniformidad, sobre todo también a nivel de afectación del daño, ¿vale?
Y luego ya, pues por pedir que no quede, pues contar con parcelas próximas entre ellas, unas con un daño cero y otras con distintos niveles de daño, pues sería muy importante a la hora de poder calibrar todos estos datos. Me voy a saltar esta diapositiva porque creo que en esta podemos explicar un poco mejor la metodología que hemos seguido para identificar el decaimiento. Como os he dicho, partimos con imágenes Landsat, una serie temporal de imágenes desde el 2003 al 2024. Sin embargo, solo nos centramos en las imágenes de este periodo de la primavera, entre el 15 de abril y el 15 de junio. Inicialmente no habíamos seleccionado este periodo, inicialmente seleccionamos el periodo de septiembre porque era coincidente con las campañas de campo en las que se evalúan los daños. Pero debido a los daños que se empezaron a apreciar ya en 2023, nos dimos cuenta que después del parón vegetativo, si el pino había estado sufriendo por sequía, cuando empezaba en primavera a mover la savia no era capaz de mover la savia. Y era entonces cuando el árbol empezaba a mostrar este decaimiento, ¿no? Las acículas empezaban a amarillar. Podíamos habernos adelantado un poquito más a la primavera, pero bueno, quisimos solventar un poco el tema de las nubes, de las sombras y también estar en un momento en el que ya era más evidente el decaimiento, ¿no? Teníamos que aprender, ¿no?, a cómo calibrar nuestros modelos. Esta serie temporal de imágenes enmascaramos nubes, sombras, y lo que hicimos es, para cada año, trabajar con un único compuesto, es decir, todas las imágenes de entre el 15 de abril y 15 de junio de un mismo año las fusionamos en un único compuesto, utilizando este método que se nombra ahí, el método de la mediana. A partir de esas imágenes lo que hicimos fue calcular el NBR, que ya se ha hablado antes. Nosotros escogimos este índice espectral por dos cosas. Ha sido ampliamente utilizado en la bibliografía, ¿no?, para detectar cambios abruptos. Cambios abruptos me refiero pues incendios forestales, cortas, claras. Nosotros también hemos estado utilizándolo en otros proyectos para los desbroces. Es un índice que nos va a permitir discriminar cambios en los que no estamos interesados. Entonces, por un lado, filtrábamos esos daños. Pero por otro, el NBR trabaja en dos bandas del espectro electromagnético, el infrarrojo cercano y el SWIR. El SWIR nos da mucha información del contenido de humedad de la vegetación y el infrarrojo cercano nos da mucha información de la estructura de la hoja. De tal manera que para este propósito se nos ajustaba, era un índice que se nos ajustaba muy bien y que ya nos estaba dando muy buenos resultados. Probamos y nuestro propósito inicial era utilizar algoritmos ya existentes para detectar los cambios. Y utilizamos pues LandTrend, BFAST, CCDC. Estos algoritmos funcionan muy bien para detectar cambios abruptos, pero no funcionan bien para identificar cambios útiles. Así que estuvimos dándole vueltas y desarrollamos un método bastante sencillo, pero que nos dio muy buenos resultados. Y es, para identificar el decaimiento de un año concreto, vamos a mirar el valor del NBR ese mismo año y de los 2 años anteriores. Vamos a hacer una regresión lineal y vamos a extraer el valor de la pendiente. Si la pendiente es negativa, estamos observando ya un decaimiento. Si la pendiente es positiva, pues la masa parece que sigue adelante. Y luego sacamos un segundo índice, que es este último que veis ahí, que es el porcentaje de desviación del NBR respecto a la mediana de los últimos 20 años. Sabiendo para cada píxel y para cada imagen anual, ¿no?, el valor de la mediana, podemos comparar cuál es el valor actual. Si estamos por encima de la mediana, quiere decir que estamos en mejores condiciones, mientras que si estamos por debajo, ya vemos que esa zona, ese píxel en concreto, está sufriendo. Y es una manera de poder cuantificar posteriormente la severidad del daño. Bueno, como vamos un poco mal de tiempo, voy a pasar un poco rápido con esta, pero del primer producto obtenemos un producto de pendientes, de esa regresión lineal obtenemos un producto de pendientes que ya podemos analizar. Tenemos esa serie temporal de cómo ha ido evolucionando la pendiente, de tal manera que aquí vemos en amarillo todos los eventos de decaimiento que ha sufrido la masa a lo largo de estos 20 años. Podemos saber que en este caso hemos tenido 3 eventos de decaimiento, 48% de los años la masa está en decaimiento. En 2006 fue el año del inicio del decaimiento más prolongado, que fueron 4 años, y luego el dato quizá más relevante, ¿no?, porque nos dice el momento en el que estamos actualmente, nos dice de los eventos que están activos en la actualidad, ¿cuándo empezó el decaimiento? Pues en este caso, ¿no?, el decaimiento empezó en 2021.
Todos estos datos van a aparecer a modo de cartografía en el visor, que vamos a ver después un poco por encima. Y aquí también queríamos mostraros, ¿no?, este índice del que os hablaba antes, del porcentaje de desviación del NBR respecto a la mediana de los últimos 20 años. Esto es un punto localizado en la Comunidad Valenciana, si bien recuerdo, creo era que en la zona de Alicante, y tenemos la serie temporal desde el 2005 al 2024. El año pasado ya lo que hicimos fue incorporar los datos del 2024 y sí que vemos como desde el 2021 que la zona, ¿no?, está todavía en tonos verdes, pues no se aprecia decaimiento, como en 2022 ya hay ciertas zonas que pasan a un decaimiento bajo medio, ¿no?, esas zonas amarillas, va subiendo en 2023 y vemos como en 2024 llegamos a tener decaimientos de severidad grave. Esto además ya vemos que en la serie temporal ya se ha visto anteriormente, vemos como en 2013 la masa está algo afectada y en 2014, 2015 y 2016 sufrió también daños. Esto además corresponde con periodos de sequía que hubo también a lo largo de ese periodo. Y bueno, en 2023 nos fuimos a campo, establecimos un protocolo, ¿no?, para la recogida de las observaciones, para que los técnicos pudiesen calibrar bien qué suponía un daño nulo o medio alto, grave. Y bueno, y recogimos una serie de datos y los comparamos con los datos de severidad que habíamos obtenido para el 2023. Hay que decir que es una labor complicadísima llegar a campo y establecer unos límites claros de cuál es el daño. Ya se ha visto anteriormente, ¿no? La masa puede aparentar visualmente que la masa está perfecta y sin embargo la masa ya está sufriendo y en pocas semanas va a morir. Luego, el dato observado en campo es complicado. Nosotros lo que vimos es que para masas con fracción de cavidad cubierta al 60% conseguíamos precisiones globales del 84%, no está mal, está bastante bien. Para masas con fracción de cavidad cubierta menores del 30%, no, a partir del 30%, ¿no?, entre el 30 y el 60%, los datos ya eran peores y precisamente es que el suelo nos estaba aportando mucho ruido en la señal y entonces nos estaba distorsionando los resultados. Aquí también decir, creo que es importante, que utilizamos esta técnica de expansión de la diagonal precisamente porque en este tipo de clasificación es muy difícil establecer unos límites claros, ¿no? Aquí empieza un daño grave y aquí un daño medio alto, de tal manera que, bueno, que lo que hicimos fue extender la diagonal. Es decir también que las parcelas de campo visitamos Aragón, Cataluña y la Comunidad Valenciana. En total fueron 72, pero son 44 las que caen en masas de fracción de cavidad cubierta mayor del 60%. A modo de conclusiones de esta segunda línea de trabajo, ¿no?, pues lo que ya he comentado, ¿no?, que necesitamos revisar y armonizar las metodologías de captura de datos de campo de cara a poder utilizar esos datos que son muy valiosos en estudios de teledetección. No hemos podido utilizarlos ahora, pero creo que podemos intentar y que creo que vamos a poder hacer uso de ellos, ¿no? Yo no me doy todavía por vencida. En cuanto a las metodologías, ¿no?, pues ya hemos visto que los algoritmos más tradicionales que se están utilizando muchísimo para detectar cambios abruptos no ofrecen buenos resultados para este tipo de datos más útiles. Hemos visto que la metodología que hemos diseñado, esta metodología tan sencilla de ajuste lineal móvil, sí que nos está dando buenos resultados, sobre todo cuando vemos que hay al menos 2 años consecutivos en las que el índice del NBR está en decaimiento. Y bueno, ya por último decir que este índice de desviación del NBR respecto a la mediana es un buen índice para estimar la severidad del evento, ¿no? Entonces vamos a visitar rápidamente. Todo esto se ha implementado en una aplicación. Bueno, si vamos a la página principal del proyecto, si nos vamos aquí a aplicaciones, vemos que aquí tenemos el visor y podemos acceder al visor. Aquí, bueno, aquí nos va a pedir si queremos algún tipo de training. Y bueno, pues comentaros que esta es la imagen principal. Aquí a la izquierda pues es donde vamos a poder hacer consultas. Vamos a poder hacer las consultas utilizando
los polígonos del catastro, pero también la vamos a poder hacer a mano alzada, vamos a poder cargar un shapefile o un KML. Aquí es donde vamos a poder visualizar los resultados de nuestras consultas. Tenemos aquí un glosario en el que pues ha descrito, ¿no?, los términos más importantes, y aquí están descritas, ¿no?, con detalle las dos metodologías utilizadas. Voy a decir que estoy de acuerdo, ¿no?, tanto para la identificación de idoneidad del hábitat como la cartografía de detección de los procesos de decaimiento. Luego, en esta zona, podemos cambiar desde un mapa base de imagen de satélite a OpenStreetMap, y luego aquí tenemos todas las cartografías que han resultado de todo este trabajo, ¿no? En primer lugar, estamos visualizando la distribución actual del pino alepensis, pero podemos visibilizar cuál es la idoneidad del hábitat histórica, y luego todos los escenarios, a continuación, todos los escenarios futuros. Podríamos cargar cualquiera de ellos y veríamos cuál sería el escenario futuro, ¿no? Ya veíamos como por esta zona ya el hábitat empieza a desaparecer. En cuanto a los productos derivados del análisis dependientes para identificar los eventos de decaimiento, pues podemos ver, por ejemplo, cuáles son los eventos. En rojo vemos cuáles son los eventos de decaimiento que actualmente están vigentes. En realidad, esto está actualizado hasta 2024. Ahora ya estamos a finales de junio, vamos a recoger la información y vamos a generar los datos para 2025. Tenemos, por ejemplo, también aquí la severidad de los eventos vigentes. Esto podemos, por ejemplo, irnos a una zona, a ver si lo voy a hacer con el ratón. El gestor forestal podría venir a cualquier zona, dibujar, en este caso yo lo voy a hacer a mano alzada, dibujamos un polígono, le damos a continuar, me va a pedir que meta el correo electrónico, tengo que aceptar la política de privacidad y voy a recibir en mi correo electrónico una consulta a la que voy a acceder. No me voy a meter en esta, debería aquí tener alguna consulta yo metida. Y estos son los resultados que vamos a poder visualizar. Tenemos aquí una información general, tenemos estos parámetros, estos resultados que os hablaba al principio. Una vez hecho el análisis de pendientes, número de eventos de decaimiento, proporción de la superficie con decaimiento vigente, el año de inicio del decaimiento que está vigente. Tenemos una serie de información, todo respecto a esta zona que hemos indicado. Además, aquí podríamos, por ejemplo, seleccionar cualquiera de estas capas, por ejemplo, como la severidad. Y en este caso, tendríamos una severidad media-baja a nula. En este caso, estamos en una zona no muy afectada. Estamos en la zona de Teruel, en este caso. Luego podríamos ver también los datos de idoneidad del hábitat. En este caso, el hábitat no va a cambiar mucho a lo largo de los años en ninguno de los modelos que estamos estudiando. Quizá en alguno hay una pequeña reducción, pero no es significante. Y luego, por último, podríamos ver un poco la evolución del vigor de la vegetación. Esto precisamente muestra este índice de porcentaje de desviación del NBR respecto a la mediana, y vemos cómo, desde el 2022 ya empieza a bajar en 2023 y como en 2024 está bajando mucho más. Todos estos datos se pueden descargar en un zip. Y muchas gracias y no sé si hay preguntas o luego me imagino que tendremos un rato para hablar. Bueno, una reflexión. Hay una cosa que has dicho y es el periodo en el que se han analizado los datos, ¿no? Los datos en la época de primavera. Me parece que es una cosa básica, eso da lugar a muchos quebraderos de cabeza. Porque se hacen en pruebas, haciendo comparativas de otoño, de diciembre, de enero, de qué pasa en agosto. Voy a probar agosto, que es el julio-agosto, que es la época de mayor estrés, y los resultados deben ser los mejores. No. Creo que estoy muy de acuerdo con esta metodología en que los resultados tienen que ser los de primavera, abril, mayo. Porque es precisamente cuando el árbol intenta hacer cosas fisiológicas, cuando intenta crecer, cuando intenta polinizar, cuando intenta poner, cuando tiene la mayor demanda. Si en ese momento le falta, por ejemplo, el agua, viene el decaimiento.
Entonces, es la mejor época y eso lo deberíamos consensuar a nivel técnico-científico, deberíamos consensuar esa época, porque me parece que es una cosa que no tiene importancia, pero te da lugar a muchos quebraderos de cabeza. Sí, a nosotros nos costó mucho encontrar correlaciones para los datos de septiembre, por ejemplo, y cuando decidimos cambiar a este otro periodo, ¿no? También por recomendación de los técnicos, fue cuando empezamos ya a ver cosas que empezaban a tener un sentido y que explicaban, ¿no?, lo que estaba pasando. Es la época que manda. Es la época que manda y analizando, por ejemplo, en Murcia los últimos periodos de sequía, no solamente este último, sino el anterior, del 2013 al 2006, la época de primavera manda. Esa es la que explica el vigor en esa época, es la que explica la intensidad de la mortalidad o del evento de decaimiento. Ya hemos sacado algo muy positivo ahora. Hay todo. Nada, pues dame complicado. Pues habla y ya está. Es decir, yo al ama lo quitaba sin miedo. O sea, yo a partir por aquí por Totana, tú por un poco nada, siguiendo lo decíamos que después del descanso por aquí, ¿vale? pasamos a la siguiente ponencia, que es sobre otra técnica de adaptación. La verdad es que son interesantes. Al fin y al cabo, todas estas técnicas, la migración asistida, la silvicultura ecohidrológica, pues sí, en cierto modo nos complican la vida. Pero es que en los territorios donde se requiere adaptar la formación de Pinus halepensis tenemos que ir a estas cuestiones específicas. La migración asistida, ya os adelanto, que nos está dando de momento resultados muy satisfactorios. Sobre territorios donde es muy interesante su aplicación. Sí. Bueno, la migración asistida, cuando pensamos en la migración asistida pensamos en otras especies porque las que tenemos pues no cumplen con las funciones que tienen que cubrir. En este caso es una migración asistida pero de material genético adaptado a diferentes territorios. Concretamente a regiones de procedencia. Tenemos la región de procedencia, cada región de procedencia corresponde a un territorio y ahí el material genético está adaptado pues, a ese suelo, a ese clima, a esas condiciones de sitio. Bueno, para ver cómo funcionan las regiones de procedencia, hemos hecho un diseño experimental donde a lo largo del área de distribución de Pinus halepensis, en la franja mediterránea, hemos planteado diferentes rodales. En la zona más al sur, donde tenemos rodales, es en Murcia, también tenemos en Valencia, por los municipios de Alcublas, Teresa, también tenemos en Zaragoza, en Barcelona. Bueno, pues es un diseño experimental bastante distribuido en el territorio que cubre con bastante amplitud el área de distribución del carrasco y con el cual se pueden sacar conclusiones importantes. Bueno, estas son las zonas donde hemos plantado, como hemos dicho antes, nos distribuimos, nos hemos extendido prácticamente por todas las zonas donde encontramos la formación de Pinus halepensis. Y en cada una de estas zonas, en cada zona donde hemos experimentado, contamos con 6 regiones de procedencia. Básicamente, contamos con la procedencia local, con procedencias que proceden de un escenario moderado y de un escenario severo. Tenemos 3 tipos de áreas donde hemos experimentado, las de características bioclimáticas de Mediterráneo árido subárido, Mediterráneo costero, la zona de Valencia, Castellón, y Mediterráneo continentalizado, que es la zona de Barcelona y Zaragoza. ¿Vale? Bueno, en el caso de Murcia, por describir una experiencia, aquí las 6 regiones de procedencia que se han utilizado han sido la de sudeste, Bética septentrional, Levante interior, litoral levantino, Bética meridional y la del sur. Como vemos, la que juega en casa es Bética septentrional, donde hemos puesto las plantaciones. La región de procedencia es esa, Bética septentrional. Vamos a ver. Pues aquí
es que es una ampliación. ¿Cómo responden las procedencias que traemos de otros lugares? Las que están, las que corresponden con otras condiciones de sitio, condiciones ambientales, condiciones meteorológicas, etc. Lógicamente, la mayor parte de las plantas son de pino. Nuestras plantaciones han sido de 1.010 por hectárea de pino y 500 de especies acompañantes. Intentamos simular el hábitat completo, el 95-40 de forma completa. En el caso de Murcia, pues la especie arbórea, el pino, se ha acompañado de acebuche, lentisco, algarrobo y Rhamnus alatenus. La especie acompañante en cada lugar se han ajustado pues, en las condiciones de ese sitio. En general, hemos plantado en dos tipos de terrenos. Uno, zona abierta, desarbolada, antiguos terrenos de cultivo, zonas incendiadas, etc. Y otro tipo de terreno que hemos usado para la experiencia son pinares envejecidos de carrasco con oquedades donde la regeneración natural es nula. De esto hay mucho territorio de este tipo que no regenera, que ahí tenemos otro reto que abordar con esta formación y bueno, nosotros lo hemos empleado para probar esta migración asistida, ¿vale? Claro, la migración asistida de ese régimen de procedencia, que esto no puede llegar al vivero y decir, dame tantas plantas de cada región de procedencia. Puede ser que no tengan ni una trazabilidad que te garantice que esas regiones de procedencia son las que son. Entonces, nosotros lo que hicimos fue llamar directamente al serranillo. El serranillo está en todas las regiones de procedencia por diferentes años. Amablemente nos enviaron las semillas que les pedimos. Nos las hemos cultivado nosotros en los viveros de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en Valencia en la UNDE y en Zaragoza en Egea de los Caballeros. Eso nos permite conocer las condiciones de cultivo y no perderle la trazabilidad nunca. Por supuesto que como se trata de no perderle la trazabilidad, esas plantas, cuando han crecido en vivero, las hemos llevado al campo, las hemos GPSeado. Es decir, ese material genético, nuestro proyecto dura, acaba el 31 de agosto del 2025. Tiene 4 años. Las respuestas, como todos sabemos, en el ámbito forestal, las conoceremos de aquí a 20 o 30 años. Todos recordaremos, por ejemplo, cuando el Pinus eldarica nos parecía una especie maravillosa porque aguantaba la sequía más que ninguna. Bueno, pues ahora, 40 años después de hacer aquellas pruebas, vemos que aguanta lo mismo o menos que Pinus alepensis, pero con la diferencia que los perforadores tienen preferencia por él y sobre todo la procesionaria le encanta. O sea que bueno, tenemos que saber dónde tenemos cada región de procedencia para ver de aquí a 20 años cómo están viviendo, ¿vale? Bueno, resultados. Vamos a ver, hemos dicho que tenemos una región de procedencia que juega en casa, claro. En el caso de Murcia, bética, septentrional y otras que vienen de fuera. Las que vienen de fuera, pues, claro, a lo mejor no lo tienen todo a favor, o sí. Bueno, por ir al grano. Nos ha salido que en Murcia, levante interior, tiene, por lo menos en esta fase de arraigo, tiene mayor supervivencia. No es casualidad, nos ha pasado en varias parcelas y nos choca que el levante interior, que viene de la zona de Alcoy, tiene otro ámbito geográfico, que aquí en Murcia, pues por lo menos en la fase de arraigo, que se está dando mucho, mucho mejor, pero así es. Eso no está pasando en Murcia. Los compañeros de Valencia también llegan a conclusiones parecidas. Es una cuestión interesante. A nosotros nos pasa en varias parcelas. Por ver una en concreto. Por ejemplo, en la Serrata del Puerto, que es una parcela que está en Cieza, limítrofe a Albacete, tenemos levante interior, que el último inventario que tenemos de supervivencia de noviembre del 2024 tiene una supervivencia del 14,9%, mientras que la bética septentrional, que es la local, tan solo del 6,8%. Bueno, veréis que los resultados son muy bajos en supervivencia, pero es que ha sido el peor año de la serie histórica. Hay estaciones meteorológicas que han registrado en todo el año 45-50 litros. Lógicamente estos resultados se van mejorando dentro de esta amplia área de distribución
que hemos utilizado, pues en Valencia son los resultados mejores, en Zaragoza mejores, en Barcelona mejores. Pero bueno, como conclusión, tenemos una región de procedencia que va mejor que la local. Y esos resultados se repiten en varios. En el caso de utilizar la región de procedencia para migración asistida en pinares envejecidos con problemas de regeneración, pues también pasa lo mismo. Levante interior destaca. Tiene mejor supervivencia que bética septentrional, ¿vale? y que el resto. ¿Vale? Bueno, si incluimos otros resultados que han obtenido los compañeros de Valencia, de la Universidad Politécnica de Valencia, vemos que hay otra procedencia, que es Alaquàs, que procede del huerto semillero clonal de Pinus alepensis, formado por familias procedentes de la región de procedencia 9, Maestraco, Los Serranos, 10, Levante Interior y 11, Levante Levantino. Pues bueno, pues este material genético pues también responde mejor que el resto de procedencia, presentando además mayores crecimientos. En general, la migración asistida a través de región de procedencia es muy interesante. El Levante Interior se nos da mejor. También se ha descubierto, de la mano de nuestros compañeros de la Politécnica de Valencia, que tiene una enzima característica de la sequía, con lo cual nos abre una puerta incluso a la mejora genética, que es una cosa interesante para nuestro sector, que no estamos habituados, pero es muy necesario. Vemos aquí este material de procedencia de Alaquàs, simplemente es un huerto semillero que ya da resultados diferencialmente mejores, ¿vale? Entonces, pues, estos son otros resultados en Cataluña, donde vemos, lo que hemos dicho antes, Alaquàs tiene unos resultados significativamente mejores que el resto. Bueno, conclusión. Tenemos que reconocer la migración asistida como una pieza fundamental del puzzle de adaptación. Tenemos que adaptar nuestras masas de diferentes modos. Pues la migración asistida hay que tenerla en cuenta. Tener en cuenta que la procedencia local no siempre va a ser la mejor. Puede ser que ya exista un desfase entre el requerimiento de la región de procedencia y el clima actual que tenemos, y con lo cual ya la solución es extraer otro material genético. Esta es la cuestión. Es posible que lo que esté sucediendo es que haya un cambio de clima, que estemos ante una exigencia climática diferente a las que de esa región de procedencia respecto al clima actual. Y por cierto, seguro que todos hemos redactado ese proyecto que hemos puesto en negrita, subrayado en letra grande. La región de procedencia será la local, o sea, la que diga la local. No se puede utilizar otra región de procedencia. Error. Puedes utilizar la que quieras mientras que no produzca un daño significativo. Es más, es preferible de cara a una gestión del riesgo utilizar diferentes regiones de procedencia, porque vemos que los resultados son diferentes. Si utilizas diferentes regiones de procedencia, pues una a lo mejor va mejor, otra peor. Oye, ya algo quedará. En cambio, como si apuestas por una única región de procedencia y te falla, pues ha fallado tu experimento, ha fallado tu restauración. Entonces, pues esto hay que tenerlo en cuenta. A nosotros nos chocó mucho. Yo he redactado muchos proyectos donde se ha remarcado eso, que la región de procedencia puede ser solamente la local, y no, error. Tenemos que ir a otra estrategia de adaptación. Y bueno, con esto finalizo. No robo más tiempo. Vale. Vale, buenas, hola a todos. Yo soy Laura Blanco, vengo de la Universidad Politécnica de Valencia, del grupo de investigación Reforest. Mi jefe, tutor de tesis, guía espiritual a veces, es Antonio del Campo, que no ha podido venir hoy, pero ha estado totalmente detrás también de todo lo que os vamos a explicar hoy. Nosotros vamos a dar como una breve introducción a la selvicultura ecohidrológica, que me ha hecho bastante ilusión que ya se haya comentado e introducido un poco en sesiones anteriores. Y bueno, vamos a explicar un poco el concepto general de qué es la selvicultura ecohidrológica, y luego nos vamos a meter más a fondo en cómo la hemos aplicado en este proyecto.
Que bueno, que para eso es cómo hemos hecho los diseños, los rodales que lo hemos implementado, por encima el monitoreo que se les ha seguido y luego 2 experiencias y con resultados preliminares que nos han salido. Pues bueno, ¿qué es esto de la silvicultura ecohidrológica? Pues bueno, es entender que el agua en un sistema forestal es como el centro donde van a pivotar los demás servicios ecosistémicos. Es decir, si tenemos un bosque hidratado con agua, pues nos va a ofrecer mayor biomasa, nos va a reducir el riesgo de incendios, nos va a dar otro tipo de servicios que no nos lo daría un bosque estresado o bajo presiones de otro tipo. Normal, ¿no? Me diréis. Vale. Pues bueno, ¿qué nos diferencia o qué podemos sacar de esto? Pues bueno, ponemos siempre como las masas objetivos de esta gestión, masas hiperdensas que ya están en alta competencia y carentes de gestión. ¿Cuál va a ser el tipo de tratamiento sobre el que va a pivotar todo esto? Pues las cortas, reducir la densidad. Reducir densidad al final nos va a llevar mayor disponibilidad de agua y llevarlo hacia agua verde, agua azul. Esto ya ha sido demostrado, estas formas de tratamientos que son cortas, se cuantifican en las funciones ecohidrológicas y se ve cómo cambian de un rodal tratado a un rodal control, que es el no tratado, y sí que se ve cómo estos tratamientos cambian las funciones ecohidrológicas. Si veis en el gráfico, la parte de arriba significaría que esas barritas, estas funciones ecohidrológicas se dan en mayor medida en el control tratado. Por ejemplo, el flujo cortical, que es el agua que discurre a través del tronco, y la transpiración del rodal se dan en mayor medida en el control. Es decir, por ejemplo, en la transpiración, en un rodal control, se estaría sacando más agua del sistema que en un sistema tratado. Sin embargo, otras variables como la precipitación neta, es decir, la que choca directamente con el suelo, la humedad del suelo y el uso de agua por árbol, que es el Water Use Efficiency, que es que para una unidad de biomasa es la cantidad de agua que se ha usado. Es decir, se usa menos agua para la misma cantidad de biomasa. Y estas 3 variables son mucho mejores en el tratamiento. Entonces, esto también son datos a nivel global, que no solo es en el Mediterráneo, que sino también estamos en zonas más al norte. Pero bueno, para que se sepa que más o menos ya este tipo de silvicultura sí que impacta directamente en la ecohidrología. Pero bueno, gran pregunta, ¿cómo la implementamos? ¿Cómo la implementamos? Y surgen otras dudas, que es qué diseño de cortas vamos a seguir, qué intensidad y a qué funcionalidades ecohidrológicas vamos a afectar. Pues bueno, para responder a estas preguntas nos hemos hecho un esquema. Primero ha sido definir las funciones ecohidrológicas, saber qué es lo que podemos afectar y lo que no. Luego ver los tratamientos silvícolas que se pueden aplicar y ver cuál es este efecto del tratamiento con la función. En las funciones ecohidrológicas tenemos 4, que son la de regulación, retención, provisión y uso eficiente. El de regulación es como el más tradicional que tiene la silvicultura ecohidrológica, que viene de las correcciones hidrológico-forestales, que se trataban de repoblar, tener grandes densidades para cuando venga una avenida de agua o grandes masas de agua que impacte contra esa masa y se pueda reducir. Luego, en la retención, estamos buscando reducir la cantidad de agua la cantidad de árboles en el sistema de una forma homogénea en el espacio para que cuando caiga la precipitación, esta humedad en el suelo se reparta de forma homogénea y todos los árboles tengan aproximadamente la misma disponibilidad hídrica. Entonces, aquí estaríamos hablando de un agua verde, ¿no? El agua disponible para la vegetación. Luego pasaríamos a la provisión, donde ya buscaríamos generar oquedades dentro del sistema para que este agua que caiga directamente al suelo no sea absorbida por la vegetación, sino que percole, que infiltre. Y aquí ya estaremos hablando de provisión de agua, agua azul, etc.
Y ya por último tenemos el uso eficiente, que es más dirigido para repoblaciones o repoblaciones productoras, en donde se busca optimizar la cantidad de agua usada por la planta para aumentar la biomasa. Entonces, todas estas funciones tienen asociadas un tipo de estructura forestal que les va a favorecer más o menos. No me paro porque si no daría para hablar mucho. Bueno, y para que esto sea aplicable, escogimos 4 tratamientos silvícolas típicos de gestión forestal. Uno sería un control, que sería una repoblación donde no se ha hecho tratamiento. Un caso 1, que serían una clara, homogénea y o selectiva, lo hemos metido en el mismo saco, ya que más o menos cuando se hace un tratamiento selectivo se puede dejar los árboles de una manera homogénea en el espacio. Luego vendrían otros 2 casos, los 2 casos siguientes, que sería por calles. Unas calles pueden ser orientadas a las características del terreno, de cómo están dispuestas las líneas de repoblación o en base a la pendiente. Y luego hay zonas donde tú puedes elegir cómo hacer esas calles, ya que es una zona plana o, bueno, se puede decidir. En este caso, pensamos cómo sería la mejor manera de orientar estas calles. Y, bueno, pensamos que orientarlas de oeste a este y calculando el ancho de la calle en función de la sombra que puede proyectar el árbol, podría ayudar a maximizar el tiempo de sombreado del suelo. Por lo tanto, mantener más tiempo la humedad. Y sería este caso 2B. Y ya por último, el caso de bosquetes, que también es muy típico ahora también para la silvicultura basada en la naturaleza, etc. Asociado a estos tratamientos, los podemos linkar cuáles tienen mayor potencial de favorecer las funciones que hemos dicho. En el caso de las calles, pues tienen mayor potencialidad de proveer agua. Para zonas de norte donde hay mucha pluviometría, pues igual si queremos generar agua azul sería el mejor tratamiento. En el caso de el agua verde, de mantener con buenas características, con buena hidratación los árboles, sin pensar en provisión, ya que igual no hay suficiente pluviometría, pues un tratamiento homogéneo selectivo pues sería mejor. Esto puede tener mucha lógica, pero bueno, siempre hay que comprobarlo para ver si es eficiente hacerlo a nivel técnico. ¿Cómo lo vamos a comprobar? Pues bueno, a través de bibliografía, experiencias previas y parcelas experimentales. En el caso del Alepo se han hecho estas 2 primeras, pero me voy a centrar en la tercera, que es la de parcelas experimentales que hemos implementado dentro del proyecto. Y bueno, hemos ejecutado 9 rodales con un total de 44 hectáreas de tratamiento y 25 de control. Siempre estamos comparando cómo va a funcionar. Todos estos rodales se están monitoreando a través de inventarios y luego estos inventarios se usarán para hacer simulaciones. Y luego 4 de esos rodales van con sensorización. Para que veáis un poco la distribución, estos son los 9 rodales. El de Santa Ana, que es el de la esquina de arriba, este sería el 10º que no se ha ejecutado, pero bueno, sería uno más en caso de que se ejecutara. Los otros 9 ya se han hecho. Bueno, cada uno tiene un tratamiento, una intensidad, que bueno, ahí está la información si alguien quiere ahondar. Ahí las caritas sonrientes son los que nos han ayudado el gobierno de Castilla-La Mancha. Muchas gracias, Elena, que estás por ahí. Esos son. Y bueno, con todos estos rodales, como hemos dicho, hay una monitorización puntual, que son los inventarios. Pues se ha inventariado de forma dasométrica, también con el inventario de matorral, y en algunos se ha hecho dendrocronología y análisis de suelo. Y en el continuo, dependiendo del rodal, de esos 4, cada uno lleva una sensorización diferente. Bueno, a nivel espacial ahí tenéis los que están sensorizados para que los veáis, que están dispuestos en más o menos por todo el área de estudio. Y bueno, de resultados preliminares, pues os he traído el de Sierra de Luna, que está en Zaragoza, y luego los 2 de Nerpio, que están en Albacete. ¿Qué deciros de Sierra de Luna? Bueno, Sierra de Luna es un rodal que son 2 cuencas pareadas, que son 2 cuencas hidrológicas que tienen las mismas características, partían más o menos de la misma densidad, y una se trató y la otra no.
La pluviometría que tiene aproximadamente esta zona es de 460 milímetros y una temperatura media de 30 grados. Se hizo por calles y se eliminó más aproximadamente una fila de cada 4. Esto es un poco la cronología de cómo se fue tomando forma el rodal. Y bueno, ¿qué tiene de importante Sierra de Luna? Pues bueno, tiene una monitorización de piezómetros, de tubos piezométricos. Es decir, a la salida de las cuencas, que se ve aquí bien, aquí en la cabecera, donde está el flujo preferente de agua, donde va a discurrir pues asumimos que discurre por ahí toda la columna de agua, se instalan 3 tubos piezométricos. Estos tubos piezométricos tienen esta manera. Aquí estaría el suelo y insertaríamos un tubo de 3 metros en nuestro caso, donde pondríamos al final de este tubo un sensor. Este sensor nos va a medir la columna de agua, cómo se va a mover esta columna a través de las precipitaciones y la gestión forestal ha ayudado o no. ¿Qué nos encontramos cuando leemos estos sensores? Pues bueno, que cada uno da diferente información. Los picos son cuando la columna de agua ha aumentado y bueno, hay veces que algún sensor detecta una columna de agua, otro no. Entonces nos resultaba complicado cómo analizar esta información. Para hacerlo nos basamos en trigonometría, resultados, o sea, una manera más sencilla de análisis. Entonces, ¿qué hacíamos? Cuando la columna de agua estaba alta y en uno estaba 0, pues se calculaba, en nuestra cabeza lo llamamos la superficie mojada y calculábamos este triángulo, ya que teníamos el alto y teníamos la distancia entre los tubos piezométricos. Entonces, podíamos calcular aproximadamente esa superficie. También, como tenemos el paso cada 30 minutos de esta columna, se puede calcular el flujo de agua. ¿Qué nos encontramos? Pues tenemos en esta parte los resultados de la cuenca tratada y en esta de la cuenca control. En el caso de la cuenca tratada, el sumatorio de toda esta de todo este periodo, tenemos una superficie mojada de 42 metros cúbicos. Y en el caso de la control tenemos 30, es decir, tenemos menos superficie mojada en la control. Luego, días que ha permanecido mojada esta zona, pues en la tratada hemos tenido 350 días aproximadamente y en el caso de la control 133, es decir, veis que está en este caso mucho más hidratada la tratada. Y el flujo de agua, aunque a nivel de hidrológico no es muy representativo, pero sí que se ve que la tratada discurre aproximadamente a 18 litros día y en la control a 10. O sea que también aumenta el flujo que llega. ¿Qué podemos ver aquí? Pues hay más agua sobrante en la cuenca tratada, por lo menos, entonces la función de provisión por calles está de manera preliminar la estamos cumpliendo. Bueno, esto voy a pasar rápido porque simplemente era la humedad del suelo, que también la estamos monitoreando dentro de la parcela. Y aquí, de manera, veíamos que la control tenía más humedad que la tratada, que es contrario a lo que pensábamos. Pero que cuando veíamos las caídas, la control llegaba a valores más bajos que la tratada. Ante esto estamos viendo cómo analizar estos datos, ya que estos son valores absolutos y deberíamos trabajar en valores relativos y que estamos en cuencas de 8 y 7 hectáreas. Que tenemos que ver cómo extrapolar a superficies tan grandes estos datos. Pero bueno, esto es el dato en bruto que nos sale. Por otro lado, en el caso de Nerpio, tenemos 3 parcelitas, 2 de bosquetes y una en medio de homogéneo. En el homogéneo, en ambas, en total, de manera genérica, se eliminó el 60% de los pies. Los bosquetes los definimos ya que vienen dados por oquedades de vientos, aunque luego también se trató. Pero bueno, era una gran oportunidad para ver cómo funcionaban los bosquetes en esa zona. Más una zona control, pero aquí no la hemos monitoreado con sensorización. Bueno, fue ejecutada en septiembre gracias a Castilla-La Mancha. Bueno, pues ¿qué vimos con Nerpio?
Vimos en Nerpio que los bosquetes que están en naranja y el homogéneo que está en azul siempre queda por encima la línea naranja, que es la de los bosquetes, que vemos que genera más picos. Y en el caso de cuando se producen caídas ya de humedad, se ve como las pendientes de las calles, de los homogéneos, son más acusadas que la de los bosquetes. Es decir, pierde más rápido el agua el homogéneo que los bosquetes. ¿Esto qué puede significar? Que cuando se produzca una precipitación, los bosquetes, al no haber perdido tanta agua, pueden entrar antes en estado de saturación, entonces pueden generar antes provisión de agua. Las conclusiones son las que hemos ido diciendo. En el caso de Sierra de Luna se ha observado mayor cantidad de agua en la tratada, pero tenemos la humedad de suelo absoluta, que es más alta en la cuenca control. Estamos viendo cómo tratar o cómo ver eso. También es verdad que a 50 centímetros no se veían esas diferencias. Y en el caso de Nerpio tienen más cantidad de humedad los bosquetes. Bueno, toda esta información está descrita en una guía técnica que ya está en la web del proyecto. Y bueno, y como siguientes pasos, ahí tenemos a Antonio diciendo ¿y ahora qué hacemos? Pues es analizar de una manera mucho más profunda todos estos datos que hemos presentado y hacer sobre todo un estudio de tipo de tratamiento, intensidad y efecto en el agua. Y ya con esto, muchas gracias. Sí. Si tenéis dudas o cualquier cosa, ahí está el email. Agua total. Sí. Es menor cuando tratamos por ese efecto de disolución. Luego es verdad que más abajo sí que es igual, porque es la duda que nos genera que si nos pasamos y que demasiado el efecto porque eso evapora o lo que sea. Por eso. Sí que tiene que ver la radiación, está claro, pero en artículos anteriores se ve como intensidades tan altas como las que tú has descrito no suelen provocar efectos negativos en el agua, suelen siempre aumentar la disponibilidad hídrica. En el paper que he enseñado, que tiene la publicación esta, siempre se habla que la intensidad mínima de tratamiento para afectar de manera positiva a las funciones ecohidrológicas es a partir de 55 de intensidad. O sea, de 55 para arriba. O sea, que menos tampoco favorece porque siguen estando en competencia. Sí. Bueno, la masa sin tratar está con mayor vigor, que en teoría cuando la hemos tratado perdemos vigor, quizá porque tiene menos verde, el suelo está más insolado, no sé, bueno, eso ayuda un poco de cómo un poco todo cuadrarlo con lo que es el Carrasco y con el tema de Sí, está claro. Va a ser interesante además lo que has comentado porque la parcela que tenemos de la UNDE dentro del proyecto también hemos hecho un tratamiento muy brusco y me recuerda mucho la foto que has puesto a lo que tenemos. Entonces, de ahí sí que igual podemos comparar luego datos, porque también se hizo una clara del 66% aproximadamente y quedó muy parecida a la foto, así que sí. Pues buenas tardes ya, llevamos ya retraso con la sesión, pero acabamos con la C5. En el proyecto de Ozcalepo nos hemos planteado también, habéis visto pues que hay gestión forestal para ecohidrología, migración asistida. En la acción C5 hacemos una implementación de técnicas de gestión adaptativa de la regeneración posincendio de Pinus halepensis, donde nos planteamos unos objetivos en el que esas grandes densidades, esa hiperdensidad de regenerado,
porque muchas veces pensamos que después de los incendios pues no hay nada de vegetación en la zona, pero tenemos zonas, además ahora, el otro día presentaron los compañeros de Universidad de Alicante unos cálculos para conocer las zonas de hiperregeneración de pino carrasco, con lo cual pues en un momento dado puede llegar a ser un problema, ¿no? Como vamos a ver. Entonces, adecuar esa densidad del arbolado para tener unas masas productivas que no tengan alta competencia intraespecífica, fomentar árboles maduros vivos, mejores productividades y estado del ecosistema, etc. Con lo cual hicimos una selección de parcelas en todas las zonas de estudio. Íbamos a incendios que se habían producido alrededor del año 2000, estábamos buscando zonas de regeneración natural con muy alta densidad, así de memoria, más de 60.000, tenemos más de 60.000 pies por hectárea de regeneración natural, llegando en algunas zonas a tener 80 o 90.000 pies por hectárea. Con lo cual nos planteamos cómo esa herramienta que está desarrollada, esa reducción de competencia intraespecífica, podía hacer esa mejora de biodiversidad, calidad de suelo, incluso reducir el riesgo de nuevos o grandes incendios forestales por ese cambio en los tipos de combustible. Así es que en todas las zonas de muestreo, como hemos ido presentando, tenemos parcelas de implementación. Nosotros cubrimos en total en todo el proyecto una superficie de casi 36 hectáreas y media en las comunidades autónomas que os hemos ido contando, y bueno, pues las situaciones iniciales que nos encontrábamos cuando llegamos a las zonas de muestreo eran estas, ¿no? Zonas con tan alta densidad de regenerado de pino carrasco que casi no había otras especies, ¿no? Pues ahí tenéis Cataluña, tenéis la zona de Valencia, tenéis la zona de Albacete con densidades de 60, 70, 80.000 pies por hectárea, ¿eh? Aquí se aprecian muy bien las de Font-rubí en Cataluña, pues esos fustes delgadísimos, estamos hablando de masas de 25 años más o menos de edad, fustes delgadísimos y prácticamente unos con otros. Aplicando nuestros conocimientos a estas propuestas, por ejemplo, nosotros en el grupo de ecología forestal en la Universidad de Castilla-La Mancha, pues empezó con la tesis de Ana Isabel González Ochoa, donde proponíamos ya unos manejos 5 años después del incendio, concretamente el incendio de Yeste del 94, en aquellas grandes y virulentas, ¿no? Sesiones que tuvimos de incendios en el 94, donde hubo incluso este cambio de paradigma de lo que era la extinción. Pues propusimos esto, hacer tratamientos 5 años después en ese hiperregenerado 5 años después. Luego vimos qué pasaba si lo hacíamos en 10 años después. De hecho, lo que hacemos es la comparación también de zonas de Yeste y del gran incendio de Moratalla, con lo cual teníamos el Mediterráneo seco y el Mediterráneo semiárido. Y incluso en mi tesis incluimos 10 años, tratamientos 10 años después, y los comparamos con algunos incendios del 94 de Tarragona, la zona de Súria, Tarragona en Cataluña, y que luego seguimos incluso haciendo modelización con dendrocronología para ver cómo influía la climatología, ¿no? Bueno, las 3 tesis dirigidas por Jorge de las Heras, con lo cual está aquí. Y todos estos datos en realidad los está siguiendo Asunción Díaz, que creemos que tiene una cantidad de datos para hacer una nueva tesis. Estas son todas las parcelas que tenemos en el proyecto y las hemos dividido por tipos de clima. Tenemos parcelas en el Mediterráneo semiárido, en el seco costero, en el seco continentalizado y en el costero húmedo, donde siempre hacíamos seguimiento de zonas sin tratamiento, zonas sin clareo, y hacíamos una reducción intermedia, podríamos decir. Siempre pensar que de 50 o 60.000 pies bajábamos a 2.000 más o menos, 1.800, 2.000 pies por hectárea. Pero bueno, decidimos, y tal como habíamos planteado nuestras tesis, bajan directamente a lo que sería una densidad casi final de 900.000 pies por hectárea. Así es que con esta reducción de la hiperdensidad de regenerado, pues quitamos directamente la competencia intraespecífica de la especie principal y
nuestra hipótesis es que habrá más recursos, disponibilidad de agua, nutrientes, luz, etcétera. También la interespecífica, con lo cual fomentaremos biodiversidad y cambiaremos la vulnerabilidad de los ecosistemas. La hipótesis, la propuesta es reducir la vulnerabilidad y fomentar la resiliencia, no menos resiliencia, mayor resiliencia, con lo que obtendremos mayor crecimiento de la masa, promocionaremos el banco de semillas aéreo y, bueno, dicho esto, pasó en Yeste, tuvimos los incendios de 2017 que estaban las masas en la ventana de casi estado maduro, casi habían tenido las características para poder soportar otro incendio, ¿sabéis, no? El régimen de incendios. La recurrencia, hemos visto que en las zonas de hiperdensidad, en otra tesis que no está dentro de la Talepo, pero bueno, muy relacionada con incendios, de Esterpeña, donde hemos hecho estudios de qué ocurría en esas masas de recurrencia de incendios en menos de 25 o 30 años, que sería, bueno, un poco la idea del tiempo que tiene que pasar en el régimen de incendios de estas zonas para que estén recuperadas y sean no vulnerables. Como decía, hacemos estos clareos muy intensos, hacíamos incluso propuestas en algunos sitios de proceso de bosque y la gestión de residuos. Esto ya en cada una de las zonas sí que podía ser algo distinto, se había triturado, acordonado, se dejaba en el campo los residuos. E hicimos una propuesta de protocolo de seguimiento donde en todos los sitios tenemos unas mediciones para poder comparar tanto de seguimiento de masa, pues los típicos de seguimiento de gasometría, crecimientos, alturas, diámetros, y también hacíamos unas propuestas de seguimiento de calidad de suelo con el índice de la bolsa de té, que es un indicador extendido globalmente. Entierras una bolsa de té de un tipo, de una marca y haces un seguimiento de su descomposición y bueno, vamos a intentar hacer una valoración del banco de semillas, con lo cual también recogemos piñas de distintos tipos en distintos momentos. Bueno, todo esto se traduce en parcelas de al menos 10 por 10 metros, parcelas cuadradas de al menos 10 por 10. Hacíamos una medición antes de que se hiciesen los tratamientos, justo después del tratamiento y anualmente. Con lo cual tenemos 2, 3 o 4 mediciones y no hemos tratado todos los datos, os voy a presentar algunos, pero en todos los grupos hacíamos este seguimiento, ¿no? Seguimiento de gasometría, de cobertura vegetal, incluso haciendo una caracterización por transectos de las especies y su cobertura, y hacíamos una valoración del banco de semillas. Fijaos las fotos que os enseñaba antes del pretratamiento con lo que pasa después, ¿no? Pues masas que cuando crezcan estos individuos tendrán unas densidades más o menos similares, quizá algo menos las masas maduras. Estas eran las de la zona de Cataluña, que eran esos palos que se llamaban puntitos, los mondadientes. Y bueno, súper rápido, para no entretener más y con unos resultados más o menos preliminares. Fijaos que os he puesto ahí unas cruces, he tachado directamente qué no queremos, ¿no? Pues las control directamente, vemos que son masas que no hay diferencias prácticamente ni en altura ni en diámetro entre las mediciones. Estas son las mediciones justo por el tratamiento y un año después. Y bueno, pues ahí son masas estancadas con esa alta competencia intraespecífica, y fijaos qué pasan, por ejemplo, en las de Almansa, en las de Castilliscal, en las de Font-Rubí, donde en solo un año, vamos a ver qué pasa con los incrementos de crecimiento que acabamos de medir en el 25, estamos con la base de datos, pero esta es nuestra idea, va a haber un aumento en los crecimientos tanto de diámetro como de altura que se hace notar, ¿no? Al tener mucho más recursos para un número mucho menor de individuos. Agrupando por umbroclimas, por tipos, vemos que son especialmente efectivas estos tratamientos en el Mediterráneo costero subhúmedo y en el Mediterráneo continentalizado seco, para los dos, para diámetro y para alturas, con lo cual también a hora de hacer una planificación en gestión tenemos que hacer ver que no en todos los tipos vamos a obtener el mismo resultado. No hay más eficacia y eficiencia. Igualmente hemos hecho valoración de germinación de piñones, número de piñones por piña, por tipo de piña, y si veis, bueno, siempre pensamos que la germinación en el pino carrasco tienen valores muy altos. Efectivamente, en el seco y en el semiárido tenemos valores de
50-60% de los piñones son viables y geminables. Y fijaros que en el Mediterráneo subhúmedo hemos visto que son menores del 30%. A la hora de hacerlo por tratamiento, como veis aquí a la derecha, vemos que en el subhúmedo abajo la germinación de los piñones y no mejora con el tratamiento, pero sí que cambia. Si veis aquí tenemos los valores en zonas que nos han tratado, son alrededor del 30-40%, y solo en un año ya las nuevas piñas que se han generado ese año ya están dando mucho más piñones, mucho más viables, con mayores valores de germinación. Entonces intentaremos calcular cuál es el banco de germinación, el banco de semillas aéreo. Igualmente por tipos de piñas, claro, pensad que solo en un año las piñas que ya eran serótinas son aquellas piñas grises que están cerradas, que contienen todos los piñones que podrán abrirse o no. Normalmente en Pinus helepensis, después del incendio, se abren por efecto del calor y dispersan y diseminan, y de aquí esta hiperregeneración, porque muchas veces si el banco de semillas está disponible y no hay competencia con otros recursos, esas cenizas hace que haya un alto valor de germinación. Por semillas hemos visto que las piñas serotinas pues no han cambiado su porcentaje de germinación, pero ya hemos visto que las maduras, en las marrones, en las que aún no han llegado a ser serotinas o no, las de segundo año, sí que tenemos mayores valores. Lo mismo hemos hecho por tipo de hombroclima. No me lío más porque con esto podríamos estar dándole vueltas, y nuestra idea es sacar un modelo directamente de tratamiento, banco de semillas, tamaño de piñas, número de piñones y porcentajes de germinación, pero ya se van viendo estos resultados que preveíamos. De hecho, en concreto, en Albacete tenemos los resultados de Almansa, donde ya se hicieron unos tratamientos unos 15 años más o menos después del incendio. Entonces vamos a obtener la oportunidad de comparar, en nuestro caso, parcelas sin tratamiento, parcelas que se trataron 10-15 años después del incendio y parcelas que se han tratado 20-25 años después del incendio. Y como veis, ya vemos directamente en la vegetación acompañante, hay diferencias. En la masa principal, en Pinus helepensis, veis que es este verde oscuro, veis que los valores de cobertura total son distintos. En Coscoja, que además es una rebrotadora después de incendio, tenemos valores distintos, y muy importante, valores distintos en suelo desnudo, que es aquella parte que nos comprometería la protección del suelo. Bueno, hemos hecho índice Tesanon y hemos visto que hay diferencias y hay mayor diversidad en aquellas parcelas tratadas. Y en cuanto a calidad de suelo, hemos visto que con las bolsas de té, y os pongo solo el ejemplo de Almansa, hemos visto que la composición de suelo es mucho mayor en las zonas que están clareadas, en las zonas que hay menor competencia intraespecífica, con lo cual no solo estamos afectando al vuelo, también estamos afectando la calidad biológica del suelo. De hecho, hemos hecho unos análisis microbiológicos, unas actividades enzimáticas, donde hemos visto que hay mayor actividad de la beta-glucosidasa y de la fosfatasa en las parcelas tratadas que en la control, con lo cual eso indica que estas parcelas, estos suelos van a ser mucho más fértiles, van a alcanzar estructura más rápidamente, van a tener mayor disponibilidad de nutrientes, etcétera. Incluimos también la ureasa, la actividad enzimática de la ureasa, ya que es súper importante porque influye en la materia orgánica del suelo y en el nitrógeno. Pero está muy relacionada con el pH, y las zonas después del incendio cambian su pH por las cenizas, y al hacer los tratamientos también cambian los pHs. Y también cambia, como nos decía Laura, el contenido de agua del suelo, el soil water content, con lo cual ahí están entrando otros factores que no solo son los del tratamiento. Por concluir, así como puntos para llevar a casa súper básico, y los tenemos en la guía, esta disminución de competencia que hacemos en la masa arbórea, en los individuos de Pinus helepensis, mejoran la productividad de la especie principal, reducen la carga de combustible acumulada, con lo cual reducen la vulnerabilidad a grandes nuevos incendios. Y desde aquí la idea que os queremos hacer llegar es que necesitamos una gestión forestal adaptativa y que se aplique este conocimiento, que bueno, para eso estamos aquí hoy, pero sabemos que falta, que queda, que seamos capaces de transmitiros a gestores, administraciones, legisladores y legisladoras, que son puntos importantes. Ahí está nuestro equipo de muestreo en campo. Veis a Jorge de las Heras, a Marina Riesco
Asun Díaz y a María Vázquez. Y bueno, pues muchas gracias por vuestra atención y las dudas que tengáis a vuestra disposición. Bueno. Venga, la última píldora adaptativa. La verdad es que es un proyecto muy de aplicación a la realidad. Prácticamente todas las soluciones adaptativas que hemos visto aquí esta mañana se están aplicando. También depende de, como comentábamos antes en el descanso, pues de la necesidad que tengas de aplicación. Si no tienes necesidades, si no tienes ese decaimiento, esa pérdida de vigor tan urgente de recuperar, pues posiblemente estas soluciones pues no se manifiesten como necesarias. Pero créanme que hay territorios que lo necesitan y el análisis satelital que se ha visto esta mañana, la migración asistida, la diversificación estructural que vamos a ver ahora, la silvicultura ecohidrológica, las técnicas de recuperación de zonas incendiadas que ha contado Dani, son tremendamente necesarias. Y bueno, vamos a por esta última píldora, diversificación estructural y florística para la mejora de la resiliencia y capacidad adaptativa. Bueno, ya os adelanto que esta acción es de las que más satisfacción me ha generado a mí personalmente en este proyecto. Bueno, volvemos otra vez a la reflexión de si se tiene necesidad o no. Hay áreas de la formación de Pinus alepensis, porque esto es un proyecto de gestión de Pinus alepensis, que se encuentran ya en el posalepensis. Ya hemos llegado tarde a su gestión. Ese tren se nos ha escapado y tenemos que pensar ya en otra cosa, en la gestión de asociaciones, de hábitats, de asociaciones de esos hábitats, de especies clave adaptadas al cambio climático, pero especies de matorral. Estamos hablando ya de otras formaciones, el manejo de los matorrales, de las herbáceas, etcétera. Bueno, antes de que... Ay, mira el ordenador. No, ve allí el ordenador. Sí. ¿Sí? Madre mía. Bueno. Vale. Qué susto nos ha dado. Bueno, el tener una diversidad biológica, una diversidad estructural, es un seguro de vida. Pensar, por ejemplo, en las formaciones de Pinus alepensis y las jovencitas. Las jovencitas están apetitosas para la procesionaria. Si tienes todos los árboles jóvenes, pues puede ser que en un evento de procesionaria pues tengas un problema grave de consumo. Sabéis que la procesionaria no mata hasta que mata. Cuando la procesionaria se combina con la sequía, hay ya registros que desencadenan en muerte. En la zona sur de Albacete, cerca de Loma del Gamonal, hay una zona del incendio del 94 donde esa cuestión ya se ha visto. En fin, y claro, si tuviéramos todos los árboles adultos, pues tendríamos árboles con problemas para su funcionamiento hidráulico. En momentos de sequía tendríamos un problema. Y si tenemos una diversidad estructural, sin llegar a las masas irregulares que todos reconocemos que son imposibles o muy difíciles de gestionar, pero si vamos manejando un par de clases de edad y tenemos un poco de diversidad, pues mucho mejor ante estas cuestiones de cambio, de eventos climáticos, de plagas y demás. Bueno, eso el objetivo de esta acción es probar actuaciones para fomentar la regeneración del pino carrasco de otras especies, liberar de competencia a las especies acompañantes del pino, mantenimiento y fomento de estructuras de masas irregulares. Bueno, dicho de otra manera, el motoserrista cuando llegaba al sitio, en vez de cortar, en vez de dejar en pie un buen pino, lo que dejaba en pie era un buen lentisco, un buen enebro. Bueno, tenemos un diseño experimental parecido a los que ya hemos visto aquí esta mañana, distribuido por toda el área mediterránea, desde la zona de Murcia, Cieza, Lorca,
AINA aquí en Albacete, el incendio de la C4 en Jérica, zona incendiada en Begís 2022, en Aragón, zona de Ariza, en fin, Barcelona, una distribución razonable para poder obtener conclusiones contundentes. ¿Vale? En total 60 hectáreas. Agradecemos a las administraciones públicas que nos hayan apoyado con estas intervenciones, porque la mayoría han sido financiadas por ellas, entre ellas las que se han realizado aquí en Albacete. Bueno, pues la forma de ejecutarlo pueden ser técnicas diferentes, bien a través de claras selectivas, tratamiento de regeneración por bosquete, tratamiento de regeneración por faja, entresaca regularizada, clareo sucesivo. Bueno, pues en general lo que hemos utilizado han sido, en el caso de, en nuestro caso, en el caso de Murcia, han sido tratamiento de regeneración por bosquete y clara selectiva. Esas han sido las dos técnicas. Vale. Vale. Esto es una parcela ubicada en Cieza, en un lugar que se llama el Cabezo Negro. Es una clásica repoblación con un estrato arbóreo bastante desarrollado y muy sometido a los efectos del cambio climático, con una reducción de vigor importante y con un estrato de matorral muy deficitario. Esta actuación pretende poner en luz en general el suelo y liberar aquellos ejemplares que ya existen de Ranulicides, Ranus alaternus, lentiscos y otras especies de interés, acebuche, incluso algún algarrobo, etcétera. ¿Vale? Esa es la diversificación estructural que hemos entendido. Fijaros aquí una parcela ya en la fase de regeneración natural, un arbolado entre 100 y 120 años que ha llegado el momento de rejuvenecerlo, y la técnica que hemos aplicado aquí es la de bosquete de 50 metros de diámetro, donde el objetivo es doble, es simultáneo, la diversificación de clases de clases de edad natural y la diversificación de matorral. Bueno, más allá de estas experiencias que hemos hecho con el live, comentaros que los resultados están siendo totalmente satisfactorios, que en estas experiencias se observa una recomposición del sistema aéreo de los matorrales, un incremento de crecimiento, una mayor respuesta de la fructificación. Esto se ha visto este último año con las precipitaciones de esta primavera. La respuesta ha sido claramente diferencial, mientras que las parcelas testigos se mantienen pues copas esbeltas, desprovistas de biomasa foliar, etcétera. En cambio, en estas parcelas donde se han hecho estos tratamientos, la respuesta es claramente positiva. Y son tales los resultados y se han interpretado con tal sentido positivo que en los fondos NEXT que se están ejecutando, pues hay ya 2 proyectos que han incorporado estas técnicas de diversificación, sobre todo la diversificación del estrato de matorral. Se da por hecho que pues, la diversificación del estrato de matorral es una garantía por si se pierde el sistema aéreo, que es posible. Como ya hemos dicho durante esta mañana, pues estos eventos de sequía, como los que se ven en Ellín y tal, pues te hacen pensar que bueno, que el carrasco pues puede desaparecer, y como tenemos que mantener ese servicio, esa prestación de servicio, pues un buen matorral claro que puede dar esos servicios de protección del suelo, de secuestro de carbono, de generación de biodiversidad, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, en cuanto a los tipos de la intensidad del tratamiento, pues son tratamientos normales, son tratamientos de corta de 1/3 del arbolado, en área basimétrica pues puede ser, en función de la edad de la masa, puede ser de un 30 a un 40%, o sea, no son nada diferentes en cuanto a intensidad de trabajo. La única diferencia está en cómo se procede a la selección de pie. ¿Vale? Bueno, no me quiero alargar mucho más porque creo que vamos bastante justos de tiempo, pero
Pero bueno, en cuanto a índice de biodiversidad, en todos los casos se observa una mejora de la biodiversidad. Al hilo de lo que comentaba Dani, la mejora de la biodiversidad biológica conlleva mejoras en el suelo, en el funcionamiento biológico del suelo. Y esto sí que eso es muy importante. Mantener el recurso suelo es fundamental. Alejarnos de esa degradación, de ese síntoma de desertificación, es muy importante para garantizar la permanencia de esta formación. Lo dicho, no me quiero alargar mucho más porque ya nos hemos pasado de sobra del tiempo y con esto finalizo mi ponencia sobre la diversificación. ¿Vale? Bueno, ya como clausura de la jornada, pues tenemos la suerte de tener hoy con nosotros a Llano Valero. Llano Valero es delegada de la Junta de Comunidades en Albacete y es a quien le debemos trasladar todas estas reflexiones técnicas. Esto es un trabajo técnico-científico de un valor muy, muy alto, pero tenemos de alguna manera que trasladarlo a la gestión, de trasladarlo incluso a la política. En ese sentido, agradecemos la presencia de Llano, porque seguro que va a ser, una dinamizadora de nuestros resultados. Muy bien. Sí. No, cuántas caras conocidas, ha sido a gusto. No, la verdad es que es un placer estar aquí. Además, yo siempre me siento como muy cómoda en entornos, pues eso, científicos, porque yo he sido científica antes que política. De hecho, me considero más científica, sobre todo por los años que estuve en la universidad, en la Miguel Hernández, aquí en la Universidad de Castilla-La Mancha. Estaba mirando la presentación de Moya atentamente, porque siempre se aprende un montón y la pena es que no pueda estar más tiempo en esto, que me llenaría mucho. Pero bueno, es verdad que tenemos muchísimos compromisos, ¿no? Y le agradezco a Esteban de verdad que contara conmigo para la clausura, para pasarme por aquí, para por supuesto mostraros mi apoyo, para agradeceros el trabajo. Decía que estaba mirando la presentación y veía las gráficas, ¿no? Y digo, madre mía, cuánto tiempo haciendo yo gráficas que me he tirado en mi vida, y las veía y decía, bueno, las sé interpretar, no me acuerdo, pero las que hacía yo no me gustaban tanto, ¿no? Con tanta alegría, porque es el trabajazo que lleva. Ahí tenemos a Ana, súper orgullosa de Elena y a Ana, que también tiene a Elena, conoce muchísimo el campo, bueno, y el resto de compañeros, pero especialmente lo que es la adaptación posincendios. Ella ha trabajado mucho de la mano también de otros compañeros, universidades, y Ana, que lo he mezclado todo, también pues eso, la tesis importante que ha hecho y los conocimientos que ha aportado. Así que creo que desde la administración estamos poniendo nuestro granito de arena. Ojalá pudiera ser más, pero bueno, creo que es importante. De hecho, este proyecto, el Life ADEPO Adapt o Adapt Alepo, se gestó un poco en Albacete, ¿no? Creo que sí que somos un poco pioneros en ese sentido y creo que debéis de estar muy orgullosos. Corría el año 2020, me lo habéis ido contando. La verdad es que un proyecto muy, muy interesante, en el que creo que convergen pues la administración, empresas, universidad, además varias universidades, como habéis podido ir viendo esta mañana, y creo que el trabajo en equipo siempre funciona mucho mejor, la verdad. Deberíamos acostumbrarnos más a ir de la mano, porque efectivamente cada uno puede aportar un talento distinto y empujar este tipo de actuaciones, que además para la provincia de Albacete son importantísimas, porque obviamente nos vemos ante bastantes desafíos que os voy a contar, lo habéis hecho muy bien todos: la sequía, los incendios, en general el cambio climático y nuestras masas forestales, sobre todo el sur, obviamente, se están viendo pues altamente afectadas. Por lo que he ido viendo del programa, bueno, habéis tratado la innovación, importante, ¿no? Con herramientas satelitales. La verdad es que cada vez se utilizan más y están dando resultados buenísimos. Los modelos silvícolas de base ecohidrológica, ¿no? Como contaba me ha precedido, oye, te iba a llamar Jorge, ¿sabes, Esteban? O sea, perdóname, Esteban.
Y técnicas de diversificación para aumentar la resiliencia, la restauración posincendios, que ahí es verdad que nosotros estamos actuando un montón, sobre todo en la zona de Yin, que la conocemos bastante bien y de hecho lamentablemente se quema cada año. Voy a cruzar los dedos porque siempre le toca una parte, un día malo nos toca allí a todos los que nos dedicamos también a las emergencias, en este caso el Plan Infocamp. Y hemos visto cómo se ha mermado, obviamente, la masa forestal de esa zona muchísimo y cuando se tiene que recuperar a lo mejor no lo hacen las condiciones que nos gustaría, ¿no? Entonces están dando, bueno, por otro lado, es una forma, tenemos digamos que un proyecto vivo, ¿no? Para estudiarlo. Y como decía, en eso pues la Junta de Comunidades está presente. Queremos colaborar en los nuevos modelos de gestión forestal. Nosotros a lo mejor no formamos parte del LIFE, como decía, a nivel a lo mejor de gestión, como Lourdes, que encantada de conocerte, pero sí que colaboramos y nuestros técnicos, que además son excelentes, y aprovecho para darle las gracias por todo el trabajo que hacen continuo, pues sí que están muy implicados. Es verdad que existe ese compromiso político que se ve, por ejemplo, en la cantidad de ordenación de montes que estamos llevando a cabo. Estoy hablando sobre todo a nivel de administraciones, pues la universidad, las empresas vais muy avanzados siempre, ¿no? Nos lleváis un poco la delantera, la administración moverla es muy complicado, ¿no? Pero avanzamos y pusimos sobre la mesa lo que son los servicios ecosistémicos de la mano del director general, que fue el director general Félix. Más hizo un congreso, vino gente de Portugal, de toda España, y creo que se sembró una semilla que ha dado buen fruto. Además, él es ahora el presidente de la Fundación Biodiversidad, así que estamos muy contentos porque tenemos ahí un contacto también pues muy cercano y muy importante. Y bueno, como decía, hay que poner en valor el trabajo que hacéis, digitalización, información, innovación. Creo que gobernanza es importante, que todos nos impliquemos pues para un futuro sostenible de nuestras masas forestales. También ahora estamos haciendo, me iba a despedir, pero me voy a enrollar un pelín más solo. Tenemos un proyecto muy interesante que queremos echar a andar para lo que es gestión de masas en la zona de la Sierra del Segura, con los ayuntamientos, pues a ver si se implican un poco también para la madera que podamos sacar, que también vean un futuro también económico, provechoso, porque creo que también eso es importante para que todos, pues eso digo, que rememos en la misma dirección. Así que creo que no dejamos de trabajar intentando poner nuestra semilla también y daros las gracias. Darle las gracias a Antonio Caulín, no está, pero bueno, por prestarnos su casa, a la Universidad Moya, a Jorge de las Heras, a todas las universidades que participan, a la región de Murcia, a la consultoría de Esteban, he visto por ahí a Gresta también, y como decía, a los técnicos y a las técnicos que trabajan desde la Delegación de Desarrollo Sostenible. Yo soy delegada de Desarrollo Sostenible porque Esteban me ha subido el nivel. Está muy bien ser delegada de la Junta, pero lo mismo mi jefe no se lo toma tan bien. No, es broma. Muchísimas gracias de verdad por contar conmigo y encantada de aprender siempre de la mano vuestra. Así que nada, que espero que os lo hayáis pasado bien, sobre todo, que hayáis puesto muchas cosas en común. Es que sí crean las sinergias, que es lo más importante, y espero de la mano en el futuro. Muchísimas gracias.